FM 89.1, Radio Universidad. Y estoy justamente con Felipe Piña en línea. Es un placer poder saludarte desde acá, Felipe. José, Walter, Jorge y María Luz te saludan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Buenos días. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Después te vamos a preguntar algunas cositas fuera de la hora, pero me interesa mucho esto de mezclar dos generaciones también, ¿no? Lo de Rebord y Piña y dos estilos. Me encanta la propuesta. Quería saber un poquito más. Sí, la verdad que sí, fueron dos maneras de ver las cosas. Tenemos mucho en común. Conocimos en el método, él me entrevistó, una entrevista muy larga, casi un récord. Y bueno, y aparte que vimos que había mucha gente que le gustaba la historia, que estaba bueno darle a los jóvenes de historia, sobre todo de alguna parte de la historia tan transitada como es, por ejemplo, nuestras guerras civiles, nuestras guerras civiles, y de ciertos personajes que son casi leyenda, ¿no? Sarmiento, Alberdi, Facundo, La Madrid, Lavalle, Dorrego, ¿no? Todas momentos muy interesantes de la historia argentina que pasan un poco inadvertidos, y sobre todo este concepto poco transitado de 65 años de guerra civil que hemos tenido en Argentina, ¿no? Sí, y sobre todo cuando se cree que la grieta es algo nuevo, ¿no? Y en realidad forma parte casi del ADN nuestro, me imagino. Sí, lamentablemente sí. Fíjate que estoy hablando de 65 años de guerra civil, de 1815 a 1880, con todo lo que eso tiene que ver en el retraso del progreso del país, ¿no? La postergación de proyectos, la cantidad de juventudes quemadas en esa guerra, que bueno, todo lo que nos pasó a lo largo del siglo XIX, pasa como una anécdota, ¿no? Que fue puesto el siglo prácticamente. Sí, y ¿sabes qué pensaba en esta dupla que hacen con Rebord? Y también lo hablaba con... Tengo un hijo que tiene 19 y que empezó a amar la historia a partir de Algo Habrán Hecho, que vos tenés mucho que ver con eso también. Y digo, la historia no es que no interesa, me parece que muchas veces está mal contada o está contada sin tanta gracia. Creo que le encontraron una vuelta a ustedes eso también. Sí, más que, sí, gracia por un lado, que es una linda palabra, me gusta la palabra gracia, y no, es muy linda la palabra gracia. Sí. Y también, porque un poco lo que pasaba a los jóvenes, que se tenían identificados e incluidos en un histórico que los excluía absolutamente, ¿no? Donde se hablaba de personajes perfectos, genos, a los que nunca les pasaba nada, que no tenían miedos, enfermedades, dudas, pasiones, ideas políticas, demás, ¿no? Entonces creo que ya es interesante, ¿no? De que cada cosa tenía su función, que la gente se movía por ideas, que era una cosa tan linda de tener claro, ¿no? Los ideales que movieron a las mujeres y a los hombres en esta guerra de independencia, por ejemplo. Claro. Se te escucha medio, ¿estás en el auto? Porque se te escucha medio entrecortado un poquito a veces. Sí. A ver si lo podemos mejorar un poquito desde acá también. Te decía, bueno, y en eso de intentar contar también me parece que está la humanización, ¿no? De tipos que para nosotros fueron bronce, crecimos con el bronce y la verdad que eran de carne y hueso, y muy de carne y hueso. Sí, la humanización vista no del lado de intrusos en la historia, de lo que te estaba diciendo, ¿no? La idea de las ideas que portaban, su formación, su pensamiento, sus proyectos, sus utopías, eso los humaniza también, ¿no? No solamente sus pasiones mundanas, podríamos decir, ¿no? Felipe, vamos a ver en el espectáculo a los héroes argentinos, digamos, a los próceres más destacados, o también muchos de los que la historia quizá no los pone ahí tan en foco. Bueno, justamente tratamos de hablar también de ellos y de ellas, las que no están en foco, las que la historia oficial no elige o los posterga, digamos, de alguna manera. Creo que eso es un poco también el objetivo de la charla que vamos a tener el 3 de mayo ahí en La Matanza, ¿no? Personajes, como digo, algunos que son realmente novela, como Facundo. Facundo es novela y es una persona y protagonista muy importante en la historia, el tipo que se le plantea Rosas para escribirle una constitución, siendo él federal también y un gran aliado de Rosas, pero
entendía que el país tenía que organizarse, ¿no? Por ejemplo, un arma enemigo a la Madrid, un vínculo entre ellos muy interesante que contamos en el espectáculo, donde también leemos algunos documentos, ¿no? Claro. De algunas cartas que justamente van en la vía de la humanización, ¿no? De cómo esta gente, estando en bandos contrarios, escribía a que se decían, ¿no? También. Sí. Y hay algo muy interesante también que me parece muy novedoso, y es lo que hacías, creo que con Reinaldo 7K, esto de transformar el nombre de la calle, ponerle el cuerpo al nombre de las calles, ¿no? Me parece también que hay un montón de personajes que nombramos que ni sabemos de qué se trata. Totalmente. Bueno, la calle, y yo saqué un libro el año pasado sobre las calles, porque me parecía que era necesario que la gente supiera en qué calle vivía, la injusticia del callejero porteño, un poco también reflejo del callejero nacional, donde tenés, en el caso del callejero porteño, solamente un 6% de mujeres, concentradas fundamentalmente en un solo barrio, que es Puerto Madero, y el 50% de los barrios porteños no tiene prácticamente nombre de mujeres. Tenés 300 unitarios y solamente 6 federales en toda la capital, por ejemplo. Una cantidad impresionante de conquistadores del desierto y muy poca presencia, menos de 10 pueblos originarios o representantes de pueblos originarios, callejeros, y así podríamos continuar. Y a unas ridiculeces como por ejemplo que la famosa avenida Cabildo del barrio de Belgrano, que homenajea a la Revolución de Mayo, el famoso Cabildo del 22 de Mayo, esté cortada por todos los virreyes, ¿no? Virrey Arredondo, Virrey Avilés, interrumpe la avenida de la Revolución, digamos, todo un símbolo, ¿no? Y después hay momentos en los que se van poniendo de moda. En los 90, por ejemplo, aparecieron Juan Manueles de Rosas por todos lados. De hecho, acá la arteria principal de La Matanza es Juan Manuel de Rosas, se llamaba Provincias Unidas anteriormente. Y tiene que ver también con épocas según el gobierno que esté. ¿También eso se va manejando? Sí, claramente los cambios de nombre son históricos, ¿no? Por ejemplo, la actual avenida Rivadavia, que es una de las más largas del mundo, se llamaba anteriormente, porque era tan larga que tenía varios nombres, en un tramo Avenida de la Federación y en otro tramo Juan Facundo Quiroga, y fue reemplazada cuando cayó Rosas por Avenida Rivadavia, la inmensa arteria, ¿no? Después, por supuesto, el peronismo puso sus nombres a las calles que fueron cambiados drásticamente con la llamada Revolución Libertadora. El peronismo, cuando volvió al poder, volvió a poner algunos nombres, como Scalabrini Ortiz, que fue cambiado por Canning nuevamente. Canning era ministro inglés, ¿no? Y esto fue vuelto a poner durante las Malvinas, durante la Guerra de Malvinas. Es decir, tenemos una cantidad de cambios muy importantes y algunas cosas que necesitaron de negociaciones. Por ejemplo, que haya una calle en Capital que se llame Perón, ¿no? Sí. Cangallo, ¿no? Era. Claro, era Cangallo. Cangallo, que era una calle muy digna, porque Cangallo era el homenaje a un pueblo del Alto Perú que resistió heroicamente una masacre de los españoles. Bueno, pero vos sabés que es muy interesante semiológicamente, ¿no? Porque la nombraron Perón, pero custodiada nada más y nada menos que por Sarmiento y Mitre. Lo rodearon a Perón. Estamos hablando con Felipe Piña. Un placer hablar con él, Jorgito. Sí, Felipe, a mí me toca hablar de deportes aquí en este programa y te voy a llevar un poco a ese terreno porque todo tiene que ver con todo, se linkean. Recién Walter te preguntaba sobre próceres, bueno, de los más conocidos y muchos otros que por ahí la gente no tiene o que no habla muy seguido de ellos, y uno creo que es, y nosotros lo nombramos seguido porque es uno de los equipos a los que seguimos, es Almirante Brown, y te consulto sobre eso. Por ahí muchos no toman dimensión de lo grande que fue el almirante Guillermo Brown, ¿no? en nuestra historia. Bueno, un tipo increíble, fue un irlandés radicado en Argentina que fundó la Armada, la flota patriótica, que fue fundamental en la etapa previa a la campaña sanmartiniana. Por ejemplo, hizo la primera campaña del Pacífico, ablandando un poco los puertos españoles para que San Martín pudiera finalmente, luego de varios años, desembarcar. Fue el gran compañero de Hipólito Bullard, el famoso corsario, que
dio la primera vuelta al mundo, que conquistó California. California en aquel momento territorio español. Durante 7 días tuvo la bandera argentina flameando en California. Este era Hipólito Bullard, que era el corsario compañero de Brown, ¿no? Un tipo realmente increíble, con una valentía temeraria realmente, ¿no? Hay varios combates navales Brown que son increíbles. Buchar, que hoy también es calle, ¿no? Ahí frente al Luna Park. Claro, pues le viene bien una calle de un luchador. Claro. Buchar y, no sé, Buchar y Buenavena a lo mejor, ¿no? Claro, o Gatica. Creo que hay un proyecto de calle Buenavena, de Parque Patricios, que fue, como todos sabemos, el barrio de Ringo. Somos del barrio de La Quema, somos del barrio de Ringo Buenavena. Ese es el cantito, sí. Es Brown, no es Bron. Claro, ¿no? acá la gente le dicen el Bron, ¿no? Ya se castellarizó, pero por supuesto el homenaje al almirante. Pero en por supuesto, Avellaneda siempre... se da que hay una calle que se llama Bocchini y otra que se llama Milito. Y los dos están vivos, eso es raro también, ¿no? Que haya calle de gente que no falleció. A mí me gusta que haya homenajes en vida, porque gente que se lo merece, está bueno que sea homenajeada en vida, me parece que está bien. Y hay una reglamentación muy absurda acá en Buenos Aires, que a la persona no se la puede homenajear hasta pasado 10 años de su muerte, ¿no? Mira. Estamos esperando la calle Spinetta, ahí en el tramo de Iberá, donde vivía el Flaco, y estamos esperando la calle Maradona, pero hay ¿Sabés qué? Acá el trayecto del otrora Camino de Cintura, entre Don Bosco y la Rotonda de Tablada, sí se llama Diego Armando Maradona. Eso acá se aprobó. Sí, acá está esta reglamentación que vos sabés que no siempre se cumplió. Claro. Es una reglamentación de 1893, que cuando el general Mitre cumplió 80 años le regalaron una calle. En vida de Mitre, la calle Mitre, se la regalaron en un homenaje de la ciudad a alguien que vivía todavía. Así que no, se ve que hay formas de flexibilizarla. Como en la historia argentina sí. En todo momento, ¿no? Querer es poder, ¿no? Siempre se dice que la historia es cíclica. ¿Vos en lo que ocurre en la actualidad o en los últimos años en nuestro país, lo relacionás con cosas que fueron pasando en la historia? Mira, yo creo que es más grave, porque yo creo que más que la historia se repite, la historia continúa, y me refiero a que si no se cambian las causas, las consecuencias van a ser similares. Entonces, repetimos situaciones porque se repiten situaciones no cambiadas, ¿no? Formadores de precios, preferencia de lo financiero sobre lo industrial, y tantas cosas que nos han pasado tantas veces en la historia argentina, cuyos resultados son muy parecidos y que la gente tiende a decir la historia se repite, pero más bien habría que decir que no cambiamos las estructuras y por lo tanto las consecuencias suelen ser las mismas. Claro. ¿Y qué personaje de hoy crees que va a ser muy polémico o que va a dividir aguas en el futuro? Me imagino el kirchnerismo, seguramente. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, tenemos mucho. No, mentira. Pero digo, hoy así como hablamos de Sarmiento y Rosas, ¿calculás que en 50 años se va a hablar de Macri y Cristina? No, en 50 no, ahora mismo. O sea, la historia ya no espera tanto tiempo para ser escrita, ¿no? Ese prejuicio que pusieron los conservadores de no hablar de la historia reciente porque no les convenía, eso está completamente definido. Fíjense que actualmente en Estados Unidos y Europa están lo que se llaman las cátedras de historia inmediata, ¿no? Donde, por ejemplo, se habla de la guerra de Ucrania o de la guerra de Siria, de lo que está aconteciendo con perspectiva histórica, ¿no? Agregándole la perspectiva histórica que permite explicar. Cuando digo explicar no quiere decir justificar, sino explicar una situación contemporánea determinada. Sí, y también el tiempo como que va cambiando un poco los enfoques, ¿no? De Malvinas hablar hace 20 años atrás era una cosa y hablar hoy creo que es mucho más reivindicatorio también, ¿no? Me parece que eso con el paso del tiempo también se cambia. Claro, acá hubo un proceso de desmalvinización muy fuerte, ¿no? Que tuvo que ver con el ocultamiento de los excombatientes, con la causa Malvinas como algo muy... No se habló de Malvinas durante mucho tiempo, los excombatientes quedaron abandonados durante décadas a su suerte, ¿no? Como todos sabemos. Así que creo que hay que malvinizar, me parece,
permanentemente, ¿no? No olvidar nunca que las Malvinas son argentinas y lo que pasó con nuestros queridos héroes de Malvinas. Felipe, un placer siempre poder hablar con vos, te dejamos que sigas en el viaje y bueno, ojalá que podamos tener otra charla más adelante. Le recordamos a la gente que puede venir al teatro el 3 de mayo a las 8:30 de la noche, lo vamos a disfrutar muchísimo con Rebord también y con una pila de cosas para llevarnos y analizarla y pensarlas y repensarlas muchas veces, así que muchas gracias. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.